llama Somos lo que pensamos. Y a partir de ahí yo quiero caminar en esta idea y en este principio. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Simplemente las primeras palabras. Allí dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así o tal es él. Se está refiriendo directamente al ser humano. Caminamos por esto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted y yo pensamos, en definitiva, es lo que somos. Hay algo curioso que tiene que ver con nosotros, y es que desde aquí arriba, desde el razonamiento, desde lo que pensamos, desde esto llamado intelecto, terminamos ejecutando nuestras prácticas, lo que nos movemos o lo que dejamos de hacer o lo que hacemos o lo que potencializamos. Mire, hace algún tiempo atrás bastante leí esta frase y en alguna otra predicación la usé, pero se la leo para recordársela si usted estuvo antes y si no, es nuevita ahora. Lo que usted piensa determina sus acciones. Sus acciones determinan sus hábitos y sus hábitos determinarán su futuro. Se la repito, lo que usted piensa determina sus acciones. Sus acciones determinarán sus hábitos y sus hábitos determinarán su futuro. Todo comienza aquí arriba, todo comienza en nuestra estructura mental o en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de ver ciertas cosas. Usted y yo podemos caminar en esta realidad y darnos cuenta de que al ser personas o seres humanos pensantes, que razonamos, tenemos esa capacidad. Y sabe, permítame decirle que la Biblia enseña de que Dios está en el negocio de investigar, de escudriñar y de saber qué es lo que usted piensa. Puede ser que al no ser omnisciente, Satanás no pueda saber lo que usted está pensando. Quizás puede inyectarle algún que otro pensamiento, no saber lo que está pensando, pero sí Dios. Es el profeta Jeremías, o Dios hablando a través del profeta Jeremías, el que dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios, el Señor Jehová, está en el asunto de conocer qué es lo que pensás. No por un simple aspecto que a usted y a mí nos podría llegar a interesar como seres humanos de chusmerío, sino para saber cómo ayudarte a controlar tus acciones, para que puedas articular la mejor manera de tus hábitos, para que esos hábitos terminen llevándote a un muy buen futuro. Porque sus pensamientos determinan sus acciones sus hábitos, y sus hábitos dónde va a estar el día de mañana. Aleluya. Mire, hay tres fuentes de pensamientos. La Biblia nos enseña eso. Hay tres fuentes de pensamientos o que llegan y afectan nuestros pensamientos. Lo primero que la Biblia dice allí en el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, que hay pensamientos que son humanos, que son de la carne, que son de nuestra carnalidad, que son de nuestra naturaleza caída. Pensamientos humanos, o sea, simplemente usted y yo pensamos cosas y se nos ocurren por la razón de que somos seres humanos. No habría grande problema con eso, a no ser que esos pensamientos, como bien plantea Romanos capítulo 8, se opongan directamente a los pensamientos que el Espíritu Santo quiere para usted. Y ahí estamos en opuesta dirección a lo que Dios quiere que usted y yo pensemos. La Biblia nos enseña que hay pensamientos que son satánicos. El apóstol Santiago escribe y dice que la sabiduría, los pensamientos, por ahí vienen sobre usted y no son de Dios, sino son infectados o inyectados por el mismo infierno, por el mismo mal, por el diablo y sus huestes. Era Lutero el que hablaba y decía en sus enseñanzas que uno, hablando de los pensamientos, uno no puede hacer, no puede lograr o no puede dejar o no puede impedir que los pájaros revoloteen su cabeza, pero lo que sí puede impedir es que los pájaros hagan nido sobre su cabeza. Pensando en los pensamientos, Lutero era el que decía, usted y yo no podemos impedir que de repente ciertos pensamientos vengan sobre nosotros, pero sí tenemos la capacidad divina de no dejarlos hacer nido en nuestra cabeza. Porque acuérdese que lo que usted piensa determina sus actos, sus hábitos, y sus hábitos dónde va a estar el día de mañana. Es importantísimo comenzar por las bases y usted y yo tenemos que aprender esta realidad de que somos lo que pensamos. Tal como es en su corazón, así en sus pensamientos, así es Él. Y la tercera, hay pensamientos que de verdad son divinos.
de Dios. Pensamientos que vienen sobre usted y sobre mí y en algún sentido dejan caer la gracia divina para que usted y yo nos alineemos con lo que Dios curiosamente piensa. Fue el profeta Isaías el que, inspirado por Dios y hablando en nombre de Dios, expresó y dijo: así como están distantes los cielos de la tierra, así también están mis pensamientos de los de ustedes, dijo Dios. Los pensamientos de Dios siempre son altos, siempre son sublimes, siempre son aquellos que te elevan y te proyectan no a un estado de éxtasis, sino a un estado de verdad, de mejor vida y de proyección eterna. Porque puede ser que usted y yo no alcancemos a comprender la mente de Dios, y eso es normal, pero curiosamente es Dios el que se acerca a usted para sembrarle en usted pensamientos divinos, pensamientos de Dios. Las personas que atienden la nutrición de nuestras dicen frases como, por ejemplo, somos lo que comemos, ¿verdad? Hermana Virginia, es así, ¿verdad? Somos lo que comemos. Es más, me enteré el otro día que los que vienen del Oriente, a usted y a mí nos sienten una especie de olor extraño a grasa. ¿Será que somos muy carnívoros? Usted y yo podemos sentir varios olores, pero somos lo que comemos, ¿verdad? Usted se come una ensalada de cebolla y es cuestión de 60 minutos, ¿no? Y si es seguido que usted come cebolla, ya lo vemos, lo sentimos pasar. Habitualmente come cebolla. Ni hablar si por esas cosas curiosas, a los que nos gusta, comemos un poquito de ajo. Y perdónenme caminar en esto un poquito, ¿no? Pero veo que a veces el ajo empieza como a fermentar. Y por allá los que somos cautelosos hacemos... En vez de hacer... esa chanchada, no, queda feo. ¿Verdad? Entonces como que su entorno se dio cuenta que alguien comió ajo. Porque hay un olor extraño, medio rancio, que grafica que hubo ajo en el ambiente. Ajo medio digerir en el ambiente. No sigo, ¿verdad? Porque somos lo que comemos. Según de qué estás alimentando tu mente, también son tus pensamientos. Y acordate que lo que vos pensás, hacés. Lo que vos hacés se hace un hábito. Y lo que es un hábito va a determinar dónde estás en el futuro. El que camina desde temprana edad en pensamientos de enriquecerse rápidamente, probablemente tenga acciones o de hurto o de estafa. Probablemente esa acción termina siendo un hábito, donde ya se acostumbró a caminar de esa manera, y si la justicia en el momento oportuno cae sobre él, en el futuro está preso. Es lo que come. Termina siendo de lo cual alimentó sus pensamientos. Si usted alimenta su mente con imágenes que tienen que ver con la desviación sexual, usted va a querer cumplir lo que está pensando. Y si no se lo frena antes, puede ser grave el lugar donde termine. Usted y yo somos lo que comemos, pero en los pensamientos somos lo que pensamos, o de acuerdo a lo que alimentamos nuestro pensamiento. Si usted camina en forma permanente en pensamientos que tienen que ver con lo malo, pensamientos pesimistas, juiciosos, incrédulos, de muerte, de celos, de mentiras y tantos otros que se le pueden estar ocurriendo, usted va a terminar caminando en ese tipo de prácticas y probablemente en el futuro usted termine estando en aquel lugar donde, sin darse cuenta y comenzando por un pensamiento, lo profetizó con sus actos
lo transformó en un hábito y fue su cárcel del futuro. El pensar o el saber ordenar nuestros pensamientos y manejarlos apropiadamente son extremadamente necesarios. Si yo me dejo arrastrar por pensamientos de angustia y de odio o de resentimiento, probablemente termine haciéndole mal a alguien, a mí o a algún cercano. Puede ser que el pensamiento de resentimiento haga que yo me maltrate a mí mismo cayendo en algún nivel de adicción. Porque no termino de aceptar la realidad y como mis pensamientos se anidan, o dejo que los pensamientos se aniden y se alimenten de esa mentira, termino en un estado de cárcel, siendo esclavo de algún vicio. Ahora, si yo empiezo a caminar en la realidad de unos pensamientos de bien, pensamientos que tienen que ver con la fe, pensamientos que son de cordura, pensamientos que tienen que ver, aunque parezca loco, y esto nos lo robó la nueva era, es de Dios, pensamientos positivos, no una mentalidad positiva que no reconoce absolutamente nada de lo que hay a su alrededor y dice que todo es bueno, bueno, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, eso sería una tontera, sino un pensamiento positivo, algo que de verdad la Biblia nos dice en qué tenemos que ocupar nuestra mente y de qué y en qué tenemos que pensar. Usted y yo queremos caminar, casi le digo a diario, en un estado de renovación espiritual. Puede ser que lo busque anhelosamente y hasta con deseos carismáticos, o puede ser que lo busque con estados más conservadores, pero usted y yo queremos una renovación en nuestro interior, queremos que algo suceda dentro mío, queremos que Dios de alguna forma transforme y toque mi vida, mi entorno y me permita vivir como quisiera. Pero quiero decirle que según la Biblia, la renovación espiritual está directamente ligada con la renovación de la mente. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos el que escribe y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, dice otras versiones, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces más que orar, aunque lo tenemos que hacer, por supuesto, pidiéndole a Dios que nos avive, más que venir desesperados a adorarle para que Dios derrame un avivamiento, usted y yo tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, a renovar nuestros pensamientos para ser transformados por Él, para que de verdad podamos comprobar su voluntad, su buena voluntad, agradable y perfecta. Todo comienza acá. Usted es, yo soy, somos lo que pensamos. Renovar nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que ver con empezar a sacar ciertos pensamientos que pueden ser destructivos, maliciosos, perversos, tergiversados y empezar a transformarlos por pensamientos que Dios sí de verdad quiere. Renovar los pensamientos quiere decir sacar uno y poner otro. Dicen los que saben que un pensamiento nunca jamás se lo puede sacar uno de la cabeza simplemente haciendo fuerza para sacárselo. Yo no puedo dejar de pensar en lo que estoy pensando diciendo no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en esto. Porque en realidad en ese esfuerzo de sacármelo más me concentro en eso y más difícil es sacármelo. El ejercicio es cambiemos figuritas. El ejercicio es, estoy pensando en el número 15, el número 15, el número 15, el número 15. Ahora pienso en el 1. Y comienzo a caminar y a hablar y a pensar en el 1. En el poquito andar, el 15 quedó por allá atrás. A no ser que lo traiga una vez más a mi mente. Dicen los que saben que el ejercicio es así. Curiosamente la Biblia nos lo dice. Que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, renovar nuestra forma de pensar. Renovar tiene que ver con sacar algo viejo y poner algo nuevo. Entonces sí, se produce la transformación, la metamorfosis que Dios quiere para usted y para mí. Usted y yo somos lo que pensamos. Usted puede dibujarme la sonrisa que mejor quiera. Usted puede acercarse a alguien con mucho cariño y respeto, pero si usted piensa mal de esa persona, tarde o temprano eso se va a hacer y esa va a ser su conducta con esa persona.
el estado hipócrita de nuestra vida no tiene buen fin y tampoco dura mucho. En algún momento se va a dejar ver la realidad de lo que usted piensa sobre el asunto. La realidad de lo que usted dice que es acerca del asunto. Por sus prácticas, por sus hábitos o por su futuro. Le dije que hay 3 pensamientos que son de los que usted y yo tenemos que caminar, y esos 3 pensamientos son pensamientos de fe. Pensamientos de fe son pensamientos que a mí me animen a tener confianza en Dios y a creer que Dios algo puede hacer, algo puede transformar, algo puede modificar. En un determinado momento había una mujer que iba caminando detrás de Jesús y ella estaba pensando. Y ella pensaba, si tan solo toco su manto, y pensaba en eso, y caminaba en eso, y se movía en eso, y su gesto fue eso, su actitud fue eso. Si tan solo tocara su manto, se lee libre del azote, del sufrimiento que estaba teniendo, de esos años de agonía y de pérdida sanguínea. Si tan solo tocara su manto. Eso es un pensamiento de fe. Eso es un pensamiento de fe, un pensamiento de confianza en Dios, un pensamiento de depositar la confianza en Jesucristo. Usted y yo tenemos que caminar en esos pensamientos, aprender a renovar los pensamientos que nos hacen ver de que Dios no va a hacer nada, de que Dios puede parecer muerto, de que Dios no merece esto, de que Dios no merece lo otro, de que vaya a saber cuántas cosas pueden surgir en su cabeza o en la mía, para empezar a pensar en la realidad de que a Dios le creo y le creo. Pensamientos de fe, como la mujer. Pensamientos de fe es aprender a caminar en lo que Dios piensa, en lo que Dios quiere que usted y yo sintamos. Primera de Corintios 3 es extraordinario y debemos repasarlo casi, le diría, diariamente. Puede parecer mucho, pero semanalmente, para saber que usted y yo tenemos que aprender a caminar en pensamientos de amor. Porque el que ama todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Porque el que ama no piensa con egoísmo. Porque el que ama no juzga. Porque el que ama aprende a sufrir. Porque el que ama, y ahí camine, y ahí camine, y ahí camine. Mi querido, mi querida, usted y yo nunca nos vamos a equivocar si en nuestros hábitos incorporamos la realidad de amar. Comenzando en pensamientos de amor. No un amor simplemente novelístico o enamoradizo, sino un amor como el de Dios. Un amor práctico. Un amor que lo expreso. Un amor de sinceridad. El segundo de los pensamientos es un pensamiento de cordura. Usted y yo tenemos que aprender a caminar en pensamientos cuerdos. Y si son cuerdos es no locos. No porque no decida tener fe en algo que para mí pueda ser loco, pero entiendo que el Espíritu lo dijo, sino simplemente con relación a los demás. Es Pablo el que le escribe a los romanos también y les dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un pensamiento que deja de lado el orgullo y la vanidad. Un pensamiento que nos hace pensar en forma verdaderamente equilibrado. No un pensamiento orgulloso y vanidoso, tampoco un pensamiento menospreciativo. No soy el mejor y acá no hay nadie como yo, tampoco soy un inútil que no sirvo para nada. Un pensamiento cuerdo, equilibrado. Si usted y yo aprendemos a caminar en estos pensamientos, la realidad es que la transformación y el avivamiento de Dios llegará a su vida. El apóstol Pablo tiene que ver y habla mucho de pensamientos de unidad. Jesús es el foco y el centro de unidad de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es la razón de existir de la iglesia. Y curiosamente usted y yo somos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo llamado iglesia. Y curiosamente sus pensamientos y los míos, porque esperamos un futuro de esas características, es y tienen que ser de unidad. Pensamientos de cordura.
cuerdos. Y por último, el pensamiento positivo. Vuelvo a insistir, no fue un invento de la nueva era, esto de pensar positivamente, sino como todo lo que es de Dios, Satanás lo tergiversa, lo transforma, lo modifica, lo amolda a sus designios. De la misma forma esto, es Dios el que nos enseña a usted y a mí el verdadero sentido de lo que hay que pensar. En Filipenses dice, por lo demás, hermanos, después de una extraordinaria carta que el apóstol Pablo escribe, termina diciendo, bueno muchachos, y ahora por todo lo otro que tengo que decirles, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Preste atención, ninguna de las palabras por las cuales Pablo ordenó que usted y yo en el poder del Espíritu orientemos nuestros pensamientos, ninguna tiene que ver con enfoques negativos hacia el asunto. Ninguna. Usted y yo tenemos que ser de aquellos que aprendamos a pensar en las cosas que son de verdad, que aprendamos a pensar en las cosas que son honestas, en lo que de verdad es justo, en lo que de verdad es puro, en lo que de verdad es amable, en lo que tiene un buen nombre, en lo que hay virtud alguna, en lo que sea digno de alabar. En eso pensad. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando pensamos algo, lo hacemos cuando lo hacemos en nuestro hábito, y nuestro hábito determina dónde estoy. Entonces, usted y yo aprendemos a pensar en lo verdadero, en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo honesto, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo digno de alabanza. Usted y yo comenzamos a caminar en eso, luego se transforma en un hábito y nuestro futuro está plasmado en eso. Curiosamente, nuestra tendencia humana, de muchos, que todavía nos puede estar costando la renovación, o la transformación, o la renovación de nuestra mente y no la transformación, y no llegar a ser transformados, es que lo primero que pensamos es mal. Alguien te saluda amablemente, ¿por qué me saluda así? ¿Qué me querrá sacar? Alguien se acerca a ser gentil con vos e inmediatamente... Es una tendencia humana, pero sin embargo, es el Espíritu el que nos dice a usted y a mí que tenemos que aprender a pensar en todo lo que tenga algún tipo de virtud, en todo aquello que es digno de ser alabado, en todo aquello que es bueno, en todo aquello que de verdad Dios tiene un plan y un propósito para orientarlo a usted y a mí. Aleluya. Chicos, músicos, les dije que iba a ser corto, ¿vio? ¿Pueden ir subiendo? Camino sobre esta palabra para concluir. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Acuérdese que somos lo que pensamos. Acuérdese que lo que usted y yo pensamos conduce nuestras acciones a nuestros hábitos, y nuestros hábitos determinan dónde vamos a estar en el futuro. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor referente para saber si confío o no en Dios? Que mi mente esté permanentemente perseverando en pensamientos acerca de Él. Cuando mi mente está ocupada en Dios, no hay espacio para otro tipo de cosas. Cuando mi mente está ocupada en lo que Dios quiere conmigo, en lo que Dios puede hacer a través mío, en lo que Dios ha prometido, en lo que he leído últimamente en la palabra,
en lo que quizás entendiendo lo que Dios también me llama y me dice, intercediendo por algún necesitado, cuando estoy ocupado y abocado y perseverando con mis pensamientos en Dios, curiosamente este principio bíblico es que la paz es inevitable. ¿Será que a veces usted y yo no tenemos paz, sobre todo en nuestro interior, porque no alineamos nuestros pensamientos con Dios? ¿Será que preferimos pensar mal de alguien y eso nos impide la paz? ¿Será que preferimos desconfiar de una situación en vez de descansar en la soberanía, en el soberano cuidado de Dios y perseverar en Él? ¿Será que a veces me siento en un estado de impotencia y en vez de pensar en Él y en que Él es mi proveedor, comienzo a dejarme arrastrar por la ansiedad a ver cómo resuelvo todo este tema yo? ¿Será que la ausencia de paz es ausencia de pensamientos que perseveran en Dios? ¿Será que aunque me levanto las manos y hasta temprano puedo ir a orar y a leer su palabra y a hacer un montón de esas cosas que están muy bien y la paz no llega? ¿Será que en realidad no estoy confiando tanto en Dios como tendría que serlo? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Porque si persevera con esos pensamientos en ti es porque en ti confió. Todo comienza aquí. Porque usted y yo somos lo que pensamos. Yo en el nombre de Jesús, amorosamente y paternalistamente, quiero invitarle a que a partir de hoy, y sin importar la circunstancia en la cual usted se encuentre, haga perseverar sus pensamientos en Dios. Acuérdese de la mujer, repase 1 Corintios 13, no descuide de leer Filipenses 4:8 y alinee diariamente sus pensamientos para perseverar en Dios. Entonces, inevitablemente, por promesa divina, la paz va a llegar a usted. Y inevitablemente, por promesa divina, usted puede estar tranquilo. Porque si sus pensamientos perseveran en Dios, ese es un muy buen síntoma de que de verdad está confiando en Jesucristo. Aleluya. Cierre sus ojos un instante, por favor. Bendito eres, Señor. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos y danos la capacidad de discernir de dónde llegan nuestros pensamientos. Señor, si es humano y desde nuestra carnalidad la queremos crucificar. Ayúdanos, Señor, a diariamente crucificar nuestra carne para poder hacer que nuestros pensamientos perseveren en vos. Señor, si son pensamientos perversos y diabólicos que tienen por objetivo primario y final total destrucción, Señor, ayúdanos a echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús y por su obra en la cruz, para que podamos caminar en hacer que nuestros pensamientos perseveren en ti. Pero Señor, en el nombre de Jesús, los pensamientos que son tuyos, ayúdanos a diario a cultivarlos, a cultivar pensamientos de fe, a cultivar pensamientos de cordura, a cultivar pensamientos positivos. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Regáleme unos minutitos más. Póngase en pie y levante una de sus manos al cielo. Mire, los pensamientos que son de la carne es responsabilidad absolutamente suya. Porque la carne yo no la puedo crucificar por usted. Yo tengo que crucificar mi propia carne, mi voluntad rendida en la cruz. Usted lo tiene que hacer. Pero los pensamientos que vienen de Satanás y del diablo, esos se liberan. Esos en el nombre de Jesús hay que echarlos de nosotros. Porque son como los pájaros que revolotean. Y en el nombre de Jesús saque la escopeta espiritual y comience a disiparlos, para que ni se les ocurra hacer nido sobre su cabeza. Pero los pensamientos de Dios que vengan todos, Señor, bajo la llenura de tu Espíritu Santo. Quiero hacer una oración doble. La primera es reprender y echar fuera todo pensamiento que no es de Dios, que es del diablo. Y la segunda es pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Y usted se va a ir de este lugar libre y lleno del Espíritu. Pero mañana, una vez más, el seguir en estado de libertad y el seguir siendo lleno del Espíritu va a reposar en sus manos, en su relación personal con Dios. Levante sus manos al cielo. Señor, en el nombre de Jesús, bajo el poder y la unción de tu Espíritu, yo quiebro el poder del malo. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo y echo fuera todo pensamiento, todo demonio, todo diablo que está sembrando pensamientos equivocados, malos, mentirosos, tramposos, estafadores. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo todo demonio que ha sembrado pensamientos de suicidio, pensamientos de quiebre y ruptura marital, pensamientos perversos en lo sexual. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiebro ahora el poder del mal. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te echo fuera, diablo. Te echo fuera, Satanás. Te echo fuera, espíritu inmundo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nada tenés que hacer sobre la vida de los hijos de Dios. Nada tenés que hacer sobre los que están en esta habitación. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo que está queriendo comer nuestros pensamientos, anidar en nuestra mente, para guiarnos a malas acciones, para que esos sean hábitos y para que nuestro futuro sea una cárcel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. En el nombre de Jesús. Levante bien en alto sus manos, Señor. Pedimos que la llenura y la plenitud de tu Espíritu esté en nuestras vidas. Señor, sé que no solo tiene que ver con un pedido y una oración, sé que tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Por eso te ruego, Señor, que vos nos ayudes a alinearnos con tu Espíritu para pensar como conviene. Señor, ayúdanos a crecer en pensamientos de fe, ayúdanos a crecer en pensamientos de cordura y ayúdanos a crecer en pensamientos positivos de los que tu palabra nos habla. Espíritu Santo, llenanos, llena tu pueblo, llena tu iglesia, llena a tu gente, llena a tus hijos, llena a mis hermanos y hermanas, llenalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llenura de Dios, plenitud del Espíritu, llenura de Dios, plenitud del Espíritu. Y ahora comienzan a renovarse los pensamientos. Pensamientos destructivos se van, pensamientos de la carne se corren. Y en el nombre de Jesús de Nazaret viene sobre vos esa renovación de pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la unción del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo y por su llenura, yo declaro en el nombre de Jesús una semana de transformación, una semana de transformación, una semana de transformación, una semana de avivamiento, una semana de avivamiento, una semana en el nombre de Jesús de renovación en las fibras más íntimas de tu espíritu, una semana de renovación, mente renovada, espíritu renovado, acciones renovadas, hábitos renovados, futuro renovado, en el nombre poderoso de Jesús.